Imagina un arma tan poderosa que no solo destruye edificios, sino que cambia la forma en la que la humanidad se ve a sí misma. No nació en un campo de batalla, sino en pizarras llenas de ecuaciones y en mentes brillantes que buscaban entender el universo. Esta es la historia de cómo el conocimiento se convirtió en miedo. El 6 de agosto de 1945 el mundo despertó distinto, pero la historia de la bomba nuclear no empezó ese día, ni siquiera durante una guerra. Empezó mucho antes, en laboratorios silenciosos, con científicos que buscaban entender cómo funciona la materia. Nadie imaginaba que esas preguntas acabarían creando el arma más destructiva jamás vista. A finales del siglo XIX, los científicos creían que el átomo era indivisible, una especie de ladrillo básico del universo. Pero pronto esa idea empezó a romperse. Nuevos experimentos mostraron que el átomo tenía partes internas y que escondía una energía enorme. Sin saberlo, la humanidad acababa de abrir una puerta que luego sería imposible cerrar. En 1896, Henry Becquerel descubrió la radiactividad casi por accidente. Algunos materiales emitían energía por sí solos, sin fuego ni electricidad. Aquello dejó a todos desconcertados. Poco después, Marie y Pierre Curie profundizaron en ese fenómeno, demostrando que dentro del átomo ocurrían procesos capaces de liberar cantidades increíbles de energía. Durante las primeras décadas del siglo XX, la física avanzó a toda velocidad. Científicos como Einstein demostraron que la masa podía convertirse en energía con su famosa ecuación. En ese momento era solo teoría, algo lejano. Pero esa fórmula escondía una verdad inquietante: incluso una pequeña cantidad de materia podía liberar una fuerza brutal. Antes de seguir, si te gusta entender la historia de forma clara y sin rodeos, te invito a darle like al vídeo y suscribirte al canal. Eso ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más personas. Y dime en los comentarios, ¿crees que la bomba nuclear era inevitable o pudo evitarse? Te leo. El verdadero punto de inflexión llegó en 1938, cuando dos científicos alemanes descubrieron la fisión nuclear. Habían logrado partir el núcleo de un átomo de uranio. Al hacerlo, liberaron energía y más partículas, capaces de romper otros átomos. Era una reacción en cadena, y por primera vez quedó claro que el átomo podía ser usado como arma. La noticia se extendió rápidamente entre la comunidad científica. Muchos entendieron de inmediato el peligro. Si esa reacción se controlaba mal, podía provocar una explosión gigantesca. Y lo peor era que la Alemania nazi estaba al tanto de estos descubrimientos. En un mundo al borde de la guerra, el miedo se volvió una urgencia. Varios científicos, muchos de ellos judíos que habían huido de Europa, comenzaron a alertar a Estados Unidos. Temían que Hitler desarrollara primero una bomba nuclear. Albert Einstein, que odiaba la guerra, firmó una carta dirigida al presidente Roosevelt advirtiendo del riesgo. Esa carta cambiaría el rumbo de la historia. En 1941, Estados Unidos decidió actuar. Así nació el Proyecto Manhattan, el programa secreto más grande y caro jamás creado. Miles de científicos, ingenieros y obreros fueron reclutados sin saber exactamente qué estaban construyendo. El objetivo era claro: dominar la energía del átomo antes que el enemigo. Se levantaron ciudades enteras en medio de la nada, con laboratorios ocultos y vigilancia constante. Todo se hacía en secreto absoluto. Nadie podía hablar, nadie podía preguntar demasiado. La ciencia más avanzada del planeta trabajaba contrarreloj, impulsada por el miedo, la presión y la certeza de que no había marcha atrás. Para muchos científicos, el dilema moral ya estaba presente. Sabían que no estaban creando una simple arma, sino algo capaz de borrar ciudades enteras. Pero la guerra no dejaba espacio para dudas. La bomba nuclear ya no era una teoría. Estaba tomando forma, y el mundo aún no sabía lo que se le venía encima. El Proyecto Manhattan no fue solo un experimento científico, fue una carrera desesperada contra el tiempo. Estados Unidos reunió a algunas de las mentes más brillantes del mundo y las aisló en lugares secretos. Muchos no sabían el objetivo final, solo que estaban trabajando en algo tan importante que podía decidir el destino de la guerra. Uno de esos lugares fue Los Álamos, en medio del desierto. Allí convivían científicos, militares y familias enteras bajo estricta vigilancia. El ambiente era extraño, niños jugando mientras, a pocos metros, se calculaba cómo liberar una energía capaz de arrasar ciudades. La vida cotidiana y el fin del mundo compartían el mismo espacio. El gran reto era lograr una reacción nuclear controlada hasta el momento exacto de la explosión. No bastaba compartir un átomo, había que provocar una reacción en cadena perfecta. Si fallaba, no pasaría nada.
Si funcionaba demasiado bien, las consecuencias podían ser imposibles de medir incluso para sus propios creadores. Se trabajó principalmente con dos materiales, uranio y plutonio. Ambos eran difíciles de obtener y aún más difíciles de manejar. Producirlos requería fábricas gigantescas y procesos extremadamente complejos. Todo esto se hacía en secreto, consumiendo recursos como nunca antes se había visto en un solo proyecto. La presión era constante. Cada día que pasaba sin resultados aumentaba el miedo de que Alemania llegara antes. Aunque luego se supo que los nazis nunca estuvieron tan cerca, en ese momento nadie lo sabía. Esa incertidumbre empujó a los científicos a cruzar límites que antes parecían impensables. A medida que la bomba tomaba forma, las dudas morales crecían. Algunos científicos comenzaron a preguntarse si realmente debía usarse. Otros pensaban que crearla era necesario para evitar una guerra aún peor. Pero el proyecto ya era demasiado grande para detenerlo. La decisión ya no estaba en manos de la ciencia. En julio de 1945 llegó el momento clave. En el desierto de Nuevo México se preparó la primera prueba nuclear de la historia, conocida como Trinity. Nadie sabía exactamente qué iba a pasar. Algunos temían que la explosión fuera tan potente que incendiara la atmósfera. Aún así, siguieron adelante. Cuando la bomba explotó, el cielo se iluminó como si hubiera nacido un segundo sol. La onda expansiva sacudió el desierto y el hongo nuclear se elevó lentamente. Los presentes quedaron en silencio. Habían logrado lo imposible, pero también habían confirmado el peor de los temores. El arma funcionaba. Muchos científicos sintieron orgullo y terror al mismo tiempo. Sabían que ese instante marcaba un antes y un después para la humanidad. Ya no se trataba solo de ganar una guerra. El mundo acababa de entrar en una nueva era, donde la destrucción total ya no era una idea, sino una opción real. Pocas semanas después, Alemania se rindió. Sin embargo, la bomba ya existía y ahora la pregunta era otra: ¿qué hacer con ella? La respuesta se estaba decidiendo lejos de los laboratorios. Y muy pronto, esa decisión tendría consecuencias irreversibles para millones de personas. Tras la prueba Trinity, la bomba nuclear dejó de ser un experimento y se convirtió en una decisión política. Estados Unidos estaba en guerra con Japón, un conflicto largo y brutal que parecía no tener fin. La idea de una invasión terrestre implicaba cientos de miles de muertes. La bomba apareció como una solución rápida y definitiva. Japón ya estaba gravemente debilitado, pero se negaba a rendirse. Las batallas en el Pacífico habían demostrado que el ejército japonés lucharía hasta el final. Para los líderes estadounidenses, usar la bomba podía forzar una rendición inmediata y evitar un derramamiento de sangre aún mayor entre sus propios soldados. El 6 de agosto de 1945, un bombardero llamado Enola Gay despegó con una sola bomba a bordo. Su objetivo era Hiroshima, una ciudad con importancia militar y logística. A las 8:15 de la mañana, la bomba fue liberada. En segundos, una luz cegadora cubrió la ciudad entera. La explosión arrasó todo en varios kilómetros a la redonda. Edificios, puentes y personas desaparecieron casi al instante. La temperatura fue tan alta que algunas sombras humanas quedaron marcadas en el suelo. Nadie estaba preparado para algo así. Hiroshima dejó de ser una ciudad normal en menos de un minuto. Miles murieron al instante, pero el horror no terminó ahí. Los sobrevivientes comenzaron a enfermar sin entender por qué. Náuseas, caída del cabello y quemaduras extrañas aparecieron días después. Era la radiación, un enemigo invisible que nadie sabía cómo combatir ni cómo detener. A pesar del impacto, Japón no se rindió de inmediato. 3 días después, el 9 de agosto, Estados Unidos lanzó una segunda bomba sobre Nagasaki. El terreno montañoso limitó parte de la destrucción, pero el resultado fue igualmente devastador. Otra ciudad quedó marcada para siempre por el poder del átomo. Tras Nagasaki, el mensaje fue imposible de ignorar. Japón anunció su rendición pocos días después. La Segunda Guerra Mundial había terminado, pero el precio fue enorme. Por primera vez en la historia, un arma había demostrado que podía destruir una ciudad completa de un solo golpe. El mundo reaccionó con una mezcla de alivio y terror. Alivio porque la guerra había terminado. Terror porque la humanidad había cruzado una línea sin retorno. Si una sola bomba podía hacer eso, ¿qué pasaría si se usaran más? Esa pregunta comenzó a perseguir a todos los gobiernos. Muchos de los científicos que participaron en el proyecto quedaron profundamente afectados. Algunos defendieron el uso de la bomba como un mal necesario. Otros se arrepintieron para siempre.
Habían creado algo que ya no podían controlar y que cambiaría la política mundial para siempre. Desde ese momento, la bomba nuclear dejó de ser solo un arma. Se convirtió en un símbolo de poder, miedo y destrucción total. El equilibrio del mundo ya no dependería solo de ejércitos, sino de quien tuviera el dedo más cerca del botón. La era nuclear había comenzado. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el mundo no volvió a ser el mismo. La bomba nuclear no solo había destruido ciudades, también había cambiado la forma de entender la guerra. A partir de ese momento, los conflictos ya no se medían solo en soldados y tanques, sino en la posibilidad real de la destrucción total. Estados Unidos fue el único país con armas nucleares durante un corto tiempo, pero esa ventaja no duró. Otras potencias entendieron rápidamente que no podían quedarse atrás. Comenzó así una carrera silenciosa para desarrollar bombas aún más poderosas. El miedo pasó a ser una herramienta política tan importante como cualquier ejército. La llamada Guerra Fría nació en ese contexto. Dos grandes bloques se enfrentaban sin atacarse directamente, porque ambos sabían que una guerra nuclear significaría el fin de todos. La bomba no evitó los conflictos, pero los volvió más peligrosos. El mundo vivía en una calma tensa, sostenida por el miedo mutuo. Mientras tanto, Hiroshima y Nagasaki se convirtieron en símbolos globales. Sus habitantes cargaron durante décadas con enfermedades, estigmas y recuerdos imposibles de borrar. Las ciudades se reconstruyeron, pero las cicatrices humanas permanecieron. La bomba dejó claro que sus efectos no terminan cuando la explosión se apaga. Paradójicamente, la misma energía que destruyó ciudades comenzó a usarse con fines pacíficos. La energía nuclear se presentó como una fuente casi infinita de electricidad. Sin embargo, el recuerdo de la bomba siempre estuvo presente, recordando que el límite entre el uso civil y el militar era muy delgado. Con el paso de los años, surgieron tratados para limitar el uso y la proliferación de armas nucleares. No buscaban eliminarlas, sino evitar que se usaran. El simple hecho de que existieran seguía siendo suficiente para influir en decisiones políticas, guerras y alianzas en todo el planeta. Hoy, décadas después, la bomba nuclear sigue ahí. No se ha usado de nuevo en combate, pero su sombra sigue presente. Cada crisis internacional revive el mismo temor, que alguien cruce la línea otra vez. La humanidad aprendió hasta dónde puede llegar, pero no está claro si aprendió a detenerse. La historia de la bomba nuclear no es solo una historia de ciencia o de guerra. Es una historia sobre decisiones humanas, miedo y poder. Demuestra que el conocimiento puede salvar o destruir, dependiendo de cómo se use. Y deja una pregunta abierta que sigue sin respuesta definitiva. Al final, la bomba no cambió solo el siglo XX, cambió la manera en que pensamos el futuro. Desde entonces, el destino del mundo no depende solo del progreso, sino de la responsabilidad. Porque ahora sabemos que tenemos el poder de destruirlo todo, y vivir con eso es el verdadero desafío.